pero muy buenas noches. Porque como siempre digo, a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más, como diría mi querido Humberto Rubín, mi padre periodístico. Hoy desde Muruvillaroga con el presidente de la República, Santiago Peña, en un momento sin lugar a dudas muy álgido y con muchos planes a desarrollar, así que vamos a hablar con el presidente de estos temas muy actuales y también obviamente de futuros planes del gobierno, porque la idea es que a todos nos vaya mejor, como decía la consigna. Muchísimas gracias por recibirnos, Santiago Peña. Muy buenas noches, Mina, un placer. Realmente se ha vuelto ya una linda tradición que cada tanto podamos cenar y en esta cena poder compartir con esa gran audiencia que te acompaña todos los domingos. Así que muy contento, muy bienvenida aquí. Y cansado, porque hay que decir, este programa está grabado, ¿verdad? Porque lo estamos grabando hoy viernes. Ya sé que ustedes no querían que diga, pero lo voy a decir, porque acaba de llegar de Uruguay, ¿verdad? Bueno, la verdad que no, yo llegué de Uruguay ya hoy de bien temprano a la mañana, estuve por Alto Paraná, estuve por Canindeyú, por Itapúa, sí. Y de ahí llegué acá hacia las 6:30 de la tarde y bueno, acá estamos grabando, pero mira, cuando el cuerpo de repente decae, sí, es el espíritu el que nos empuja y, pues y la adrenalina. Estarás recansado, ¿te da el cuero así? Me da el cuero, Mina, te soy sincero. ¿Tomas algo, digamos, gozo de una buena salud, me cuido mucho de la salud, sí, trato de no trasnochar, hago mucho ejercicio y eso me da mucha energía. Así que estoy lúcido, estoy entusiasmado, sí, y como siempre digo, tengo una gran coraza que es la familia que me rodea. Eso es así. ¿Cómo te sentís, Santi? A ver, 8 meses, estás a punto de parir porque dentro de un mes más cumplí los 9 meses de gobierno. ¿Cómo te sentís en estos 8 meses de gobierno? ¿Tuviste momentos, digamos, difíciles, altibajos? A ver, ¿cómo te sentís? A ver, primero... Abrumado a veces. Yo siento que no son 8 meses, creo que es casi un año, porque yo me había puesto como meta, y esto unos días antes, nosotros estamos ahora a mediados de abril, sí, en 2 semanas más se cumple un año, el 30 de abril, que fue la victoria, el día de las elecciones. Y unos días previos yo ya tenía mentalizado que al confirmarse la victoria, al día siguiente iba a empezar a trabajar. Al día siguiente era 1 de mayo, así que no iba a torturarle a la gente el 1 de mayo. Pero efectivamente el 2 de mayo instaló el equipo de transición con, sí, el doctor José Alberto Alderete y con Lea Jiménez. Y no paramos, o sea, no es que yo me tomé un tiempo y salí, viajé, nada. Empezamos a trabajar la conformación, la preparación del presupuesto, empezamos a trabajar ya en diferentes frentes. Entonces cuando llegamos el 15 de agosto, sí, era como que la maquinaria ya había arrancado y empezamos a resolver muchos de los problemas que habíamos encontrado, deudas atrasadas, proyectos que habíamos remitido al Congreso, pues empezamos a enviar proyectos ya desde el 1 de julio que arrancó. O sea, el nuevo Congreso ya. Para nosotros, sí, en realidad la intensidad va a cumplir un año, sí, y efectivamente han habido momentos de enormes satisfacciones, de ver progresos y momentos de mucha tensión. Si vos preguntás en estos 8 meses o casi, sí, un año, cuál fue el momento de mayor tensión, sí, y fue la madrugada del 18 de diciembre, a horas de darse el operativo Veneratio. Es cierto. Ese fue, mira, me levanté ese día a las 4 de la mañana y dije, bueno, este puede ser el último día de mi presidencia, puede ser una presidencia corta, pero nos habíamos puesto dentro del Consejo de Defensa Nacional, donde confluyen todas las agencias de seguridad, que Tacumbú se había convertido en un símbolo de la debilidad institucional. Y nosotros teníamos que darle a la ciudadanía, obviamente, no se resolvieron todos los problemas, claro, pero enfrentamos un problema muy grande, donde de 7 portones que tenían, con enorme riesgo, porque sabíamos que nos enfrentamos con personas de un altísimo peligro, tenían equipamiento, armas largas, tenían explosivos, tenían perros pitbull adentro. Sí, sí, sí. Entonces, el riesgo ese fue el momento, digamos, ese fue el de momento, más tensión. Más tensión en el sentido que yo dije, hoy puede ser mi último, claro, día como presidente. O sea, yo reconocía que era una jugada muy arriesgada, pero estaba decidido a avanzar. Jugarte. Entonces, cuando a la madrugada me dicen, presidente, estamos listos, le dije, adelante. Y bueno, por suerte y por también obra de Dios, porque le doy muchísimas gracias a él, el apoyo que nos da día a día,
se dio de una manera exitosa. Lamentamos la pérdida de un oficial, pero se tomó el control y a las 9:30 de la mañana pudimos salir a dar una conferencia de prensa y hace unos días enviamos al Brasil 25 de estos presos, personas privadas de libertad, de los más peligrosos. Así que estamos en ese proceso. Me tocó también el viernes estar en Canindeyú y me fui a dar la cara. Le dije, yo vengo a dar la cara. Canindeyú hoy está viviendo una situación muy complicada. La Fuerza de Tarea Conjunta que se concentró en Concepción, San Pedro y Amambay ha de alguna manera hecho un gran trabajo en la contención del crimen organizado, pero estos grupos han migrado hacia otros departamentos y empezamos a ver sicariatos cada vez con mayor intensidad en Canindeyú. Entonces nosotros no podemos aceptar eso. Entonces todas las fuerzas de seguridad nos fuimos hoy a la Expo Canindeyú y dijimos, venimos a dar la cara, porque el problema de la inseguridad no es de Canindeyú, es de todo el Paraguay y esto, la mirada es la defensa nacional. Te cuento esto, Mina, porque yo vengo más del ámbito económico, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, y conformé un gran equipo que está trabajando y constantemente estoy encima, pero la seguridad es algo donde yo menos había trabajado, menos experiencia, y le dediqué mucho tiempo. Y le voy a seguir dedicando en los próximos años porque ahí creo que hay una tarea enorme, mayor equipamiento para la Policía Nacional, mayor equipamiento para las fuerzas militares y ese trabajo coordinado, que es el gran desafío que hoy decía en nuestro gobierno. Es inaceptable los individualismos. Yo no tolero eso. Vamos a profundizar eso. Ahora, cuando hay críticas, digamos, en momentos, porque bueno, ese momento fue, digamos, álgido, ¿verdad? Porque no sabías cómo iba a salir, finalmente salió bien. Cuando hay muchas críticas, cuando es justa, me imagino que, bueno, bienvenida sea, ¿verdad? Porque se cometen errores y las críticas son productivas. Pero cuando hay críticas injustas o manipuladas, inclusive, ¿verdad? ¿Qué te hace sentir, digamos? Vos sabés que, Mina, esto es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque cuando uno desarrolla una piel gruesa... ¿Pero ya tenés la piel gruesa? Sí. Ya. Yo tengo probablemente un yacaré es la piel que tengo, ¿verdad? No, pero viste que no tenías, en el sentido que, como vos decís, vos estabas más... No, en el aspecto, pero vos sabés que, Mina, ya eso con las fue, campañas y todo, ya desarrollaste. La época del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ajá, ya desarrollaste. Y yo no sé si fue desarrollada, pero también ayuda mucho mi carácter. Un carácter que no engrano, como se dice. O sea, no es que yo voy a entrar en una discusión muy fácilmente, ¿verdad? Tengo la capacidad de poder separar realmente cuándo vale la pena, cuándo no vale la pena, cuál es el objetivo final. Pero de todas maneras, si bien no sos efectivamente muy flemático ni irascible, ¿verdad? Parás la pelota, ¿verdad? Pero interiormente, así cuando estás con Leti o con tus hijos, en algún momento, no, pues, no creo que seas de plástico, no sé cómo te voy a explicar. No. O sea, sí o sí, en algún momento te habrás sentido abrumado. Hasta ahora te soy sincero que no, Mina. Te soy sincero que no. Ni siquiera cuando, por ejemplo, el tema ahora de la ley hambre cero, por ejemplo. No, para nada. Es más. Que tuviste, digamos, la mejor intención, ¿verdad? Y en vez de ser una política abrazada por todos, iba a ser tu plan icónico, o seguirá siendo, no sé, ¿verdad? Histórico, le pusiste varios adjetivos, digamos, ¿verdad? Y recibiste todo un ramalazo en relación a este plan. Pero también ahí, Mina, a ver, si nosotros miramos este año desde la victoria del 30 de abril o desde el inicio del gobierno el 15 de agosto, yo solamente puedo celebrar. O sea, se han aprobado absolutamente todas las leyes, tomamos medidas muy rápidamente que tuvieron impacto, el ritmo económico se aceleró en el último semestre, terminamos con un crecimiento del 4,7% y esto fue gestión de decisiones que tomamos en el segundo semestre. La inflación bajó, la tasa de interés bajó, el ingreso de los trabajadores, se crearon cientos de miles de nuevos empleos y esto sacó a 150.000 personas de la pobreza que se mide en el último trimestre del año. Entonces esto fue consecuencia del incremento del programa Tecoporal, Tecoporán Bareté, la transferencia de recursos, la asignación, el trabajo coordinado. Entonces, con los maestros claramente, también lo que se le dio el trabajo, lo que hicimos con los maestros, la aprobación de todas las leyes. Entonces yo digo, a ver,
en esencia, en lo concreto, en lo que yo puedo tangible, yo creo que han sido gran avance. Ahora, quiero que todo el mundo aplauda y no, es la democracia. Y muchas veces, la minoría, y es una minoría muchas veces más ruidosa, es más ruidosa y obviamente sabemos que nosotros competimos con la atención del público a través de los medios de comunicación. Y esto es una competencia, ¿verdad? El gobierno trata de capturar la atención del ciudadano y los medios también tratan de capturar la atención del ciudadano. Y bueno, ahí sabemos que también esto lo hemos vivido en la campaña política, medios de comunicación que como que fueron más jugados, ¿verdad? Claro, en contra. Y bueno, esos mismos medios son los que siguen estando en contra. Y yo creo que ellos también entienden que ese es su rol. Nuestro rol es ser el contrapeso, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que presente el gobierno y nosotros vamos a contar la contracara. Nosotros no vamos a contar las cosas buenas. Para eso tenemos que contar nosotros y tenemos que ser mejores comunicadores y tenemos que estar también innovando en materia de comunicación constantemente. Así que, pero para que eso decir, no, a mí me preocupa que no todo el mundo está celebrando. Y claro, sería una mirada hasta medio tiránica, ¿verdad? Claro, de acallar la crítica. Claro, pero claro, nunca existe todo el mundo te quiere Romerito, claro, ¿verdad? Porque cuando uno toma posición y es presidente de la República, aunque no sea presidente de la República, cuando es una persona que toma posiciones luego... Y más para alguien como yo que rechazo el populismo, rechazo el populismo, ¿verdad? De cualquiera de sus formas, de derecha, de izquierda. Entonces, yo soy una persona que trato de ser muy clara, muy transparente, de explicar por qué tomo las medidas. Escucho muchísimo, tengo tolerancia, pero yo siempre le digo, yo tomo alrededor de 10 decisiones por día. 5 a la mañana y 5 a la tarde. Decisiones trascendentales, pero no tomo tiempo. Me traen el problema, soluciono, tomo la decisión. O sea, yo soy una persona que escucho, tolero, tengo paciencia, pero soy muy decidida. Y claro que me puedo equivocar, no soy ahora, una sobre persona el plan perfecta. Hambre Cero, que es lo que está ahora en vigencia, digamos, que hubo todas las protestas, continúan, etcétera. ¿En qué vos crees que te equivocaste o se equivocaron, digamos, porque antes es un equipo, ¿verdad? Sí. ¿En qué se equivocaron, digamos? Porque no puede ser que algo, comida para los niños y que la gente se oponga. ¿Qué se manejó mal? Primero creo que es muy prematuro para decir que realmente acá hubo una equivocación. Yo creo que el tiempo va a decir, tenemos que tener la paciencia, ¿verdad? El tiempo es siempre. ¿Por qué se generó todo esto, crees? Y porque así funciona la democracia, ¿verdad? No, pero la porque democracia, nosotros hay hemos democracia derribado y cada uno. Hay otros proyectos que nos generaron eso. No sé, a ver, contame uno de los 10 proyectos que aprobamos en estos 8 meses que no hayan tenido alguna crítica. Así te mencionamos uno. La superintendencia de jubilaciones decían que venía el fin del mundo. Se aprobó el proyecto. ¿Y qué pasó? Ahora todo el mundo está preocupado con la caja municipal. Quieren que la superintendencia empiece a actuar. Claro que quieren que... Bueno, pero justamente... Entonces, por eso digo, habían críticas, acuérdate, habían manifestaciones en el momento de la aprobación y sin embargo se aprobó y no pasó nada. No, es que acá las cosas no duran mucho tiempo. Claro, y lo mismo va a pasar con este programa. Si vos te pones a pensar... Pero ¿en qué? Porque es importante saber cuando se genera tanta oposición, justa o injusta, ¿verdad? Se generó mucha oposición. A ver, te voy a contar la secuencia. Tenés que decir, bueno, a ver, ¿en qué nos equivocamos? ¿O qué haría diferente? Claro. ¿Qué haría diferente? Claro, porque, a ver, te voy a contar, hay que hacer un poco el análisis forense de esto. Hacia diciembre del año pasado, yo quiero trabajar sobre este tema. Yo dije, quiero trabajar sobre este tema, la ley de royalties, de compensación y del FONACIDE, que yo la conocía perfectamente porque la ejecuté cuando fui ministro con el componente del Fondo de Excelencia en la Educación y sus otros componentes, tenía claramente un objetivo que llegaba hasta el año 2023. Llegó el año 2023, terminó el año 2023 y nosotros teníamos que encontrar cuál iba a ser el proceso de evolución para el uso de esos recursos. Yo dije, el hambre es inaceptable, el hambre es inaceptable. Y también veía una muy injusta distribución de recursos, los departamentos donde hay mayor incidencia de pobreza, Caazapá, Caguazú y Canindeyú eran los departamentos que menos recursos recibían. Entonces empiezo a hablar primero con senadores y diputados, me siento a hablar con gobernadores, me siento a hablar con intendentes y empecé a sondear, empezaba a hablar, ¿vos qué pensás del programa de alimentación escolar? Hablar con los intendentes, no, es un problema para nosotros, pues la plata no alcanza para todas las escuelas, no alcanza, entonces nosotros tenemos que dar la cara a los padres y decirles no le podemos dar. Entonces fui sumando de alguna manera diferentes eslabones hasta que en el mes de febrero tomó la decisión de presentar el proyecto. Estaba ya convencido, hicimos varios ajustes en ese proceso de consulta, presentamos
Y obviamente los intendentes pegan el grito al cielo, Y una ¿verdad? vez que vos Se habías levantan. hablado con los intendentes. A ver, no hablé con los 264 intendentes, Sí, pero hablé con algunos, ¿verdad? Y ahí decidimos montar una mesa de trabajo. Me reuní con toditos los intendentes, llegamos a un acuerdo. Se levantaron los grupos de científicos, me senté con el CONACYT, aseguramos la continuidad de los programas que se está, porque en esto también hay mucho desconocimiento. El Fondo de Excelencia de la Educación asignó en 12 años 140 millones de dólares para investigación. En 12 años se ejecutaron 70 millones. Todavía tienen 70 millones blindados, guardados para ser ejecutados a lo largo de los próximos años. Claro, entonces, que era de alguna manera, si vos mirás de la ley original del 2012, la ley original ya fue de alguna manera modificada en varios momentos, porque el argumento es no se ejecutan los programas, no se ejecutan los programas. Entonces ya venían sufriendo estos cambios, ¿verdad? No. Después se presenta, ¿verdad? Tenemos la discusión ya, empieza en marzo el proceso ya de discusión en el Parlamento, diputados, en la Cámara de Diputados se iba a tratar, teníamos los votos, y el Consejo Superior Universitario, en sesión, donde están rectores, decanos, donde están los estudiantes y los profesores, ellos solicitan y aprueban un texto que le piden al presidente de la Cámara de Diputados, nos preguntan a nosotros, le decimos, ok, y se adelante. Incluye en el noveno, y se en el incluye 9. Sin cambiar una coma. Sí. Y se aprueba para que se asegure la fuente de financiamiento. Así que eso va después al Senado, el Senado aprueba y ahí estallan las manifestaciones de los estudiantes, donde nosotros le dijimos, y le recibió acá, le recibió Lea Jiménez, le recibió José Alberto Alderete, el ministro de Educación y el viceministro de Educación Superior, y ahí los estudiantes vienen y plantean, nosotros queremos plantear una redacción del decreto reglamentario para asegurar la correcta aplicación de la ley. Le dijimos, ni un problema, redacten ustedes y acérquennos y nosotros vamos a aprobar. Entonces estamos en ese proceso que una vez validado por ellos el lenguaje que quieren el decreto, yo voy a firmar el decreto. ¿Y cuándo sería eso? ¿El lunes? Y sería probablemente el lunes, ¿verdad? Pero el diálogo siempre estuvo de una manera abierto, fluido, ¿verdad? Yo lamento muchas veces que la confrontación desmedida genera esta tensión en la ciudadanía también. Porque en realidad, en relación al diálogo, hubo inclusive como 5 o 6 audiencias públicas. Sí, antes, muchísimo. ¿verdad? El ministro de Educación y el vice se fueron hasta el campus y ellos le dijeron retírense. Así ¿verdad? mismo, O sea le pidieron diálogo... retírense porque le dijeron también nosotros vamos a reunirnos ahora en plenario, entonces nosotros no podemos decidir, así que le pedimos por favor que se retiren. Y parece simpático porque en el video una persona que le empezó a agredir al ministro de Educación, ni siquiera un estudiante, era una persona ya graduada, ¿verdad? Entonces obviamente esto también se presta a que pequeños grupos utilicen demandas genuinas, reclamos genuinos para realmente generar esta tensión. Pero también, Mina, yo creo que es importante, ¿verdad? El proyecto en el objetivo principal, que es la correcta alimentación, porque no es solamente llevarle un plato de comida, es la correcta alimentación. En el Paraguay estamos avanzando muy rápidamente de un problema de desnutrición a malnutrición, que es otro problema que también impide el proceso de aprendizaje. Entonces, la correcta alimentación es un tema central y esto, por supuesto, que vamos a trabajar con todos los organismos y la sociedad científica para asegurar que el plato de comida sea un plato de comida de calidad para todos los estudiantes. Ahora, ¿cuál es el plazo que ustedes creen? Porque esto también, o sea, ustedes lanzaron el plan sin tener tan ajustado, digamos. Yo entiendo que, ¿sabes qué parece? De repente parece que la comunicación va por delante del plan. Sí. Querés comunicar para, bueno, tener, obviamente, recibir también una aprobación, ¿verdad? Y, sin embargo, todavía no está del todo ajustado el plan, ¿verdad? Sí. Porque yo le llamaba al ministro de Educación, me decía, no, este año ya, Mina. Nosotros vamos a empezar este año. Hablaba con otra persona y no coincidía. Yo mismo le decía, no, yo no creo de verdad que en este año llegue a los 1.300.000 niños, yo creo que la aplicación va a llevar un año. Yo creo que para julio, para el invierno, a la vuelta de las vacaciones de invierno del 2025 vamos a tener el 100%. Pero nosotros ya queremos empezar y acá también se da una cuestión de transición. ¿Quieren empezar cuándo?
No, empezar ya, nosotros ya tenemos lista prácticamente la reglamentación y con esto ir lanzando ya algunas de las licitaciones. Ah, o sea que van a ir paralelamente a la merienda que ya existe. Totalmente, ahí vamos a ir viendo las licitaciones que ya tienen las gobernaciones en ejecución y vamos a ir complementando y las que no, por supuesto, ir lanzando. Ajá. Ah, o sea, ya van a empezar a lanzar este año. No, este año ya vamos a empezar. Ajá. O sea, si fuese por mí, quisiera llegar a los 265 lo que yo no entiendo distritos. Finalmente, va a ser el famoso almuerzo escolar, ¿verdad? ¿O va a ser merienda y almuerzo? En algunos lados merienda, en otros lados ideal, almuerzo, nosotros apuntamos a que sea un desayuno, un vaso de leche con galletitas a los niños que llegan y el almuerzo. Ese es el ideal. Las dos cosas, entonces. Las dos cosas, ¿verdad? Y ahí lo que nosotros hemos hablado. ¿Y después para los que se van a turno tarde, qué pasa? Y también podría ser un brazo de leche, ¿verdad? Eso obviamente tenemos que ver caso por caso. O culminan los de la mañana con el almuerzo o los que comienzan, así ¿verdad? Mismo. Y un vaso de leche con galletitas, lo que sea, para calmar el hambre por si acaso no hayan desayunado. Así porque mismo. El plato fuerte es al mediodía. El plato fuerte al mediodía, pero también el desayuno es importante. Y el componente de precio de un vaso de leche no es tan alto. Lo que encarece en el programa de la merienda es la logística, tener que llevar ese vaso de leche. Sí. Llevar el vaso de leche es mucho más caro que el vaso de leche. Pero el que ya tiene el alimento puede almacenar, ¿verdad? Porque la ley establece que tengan que tener un lugar donde puedan guardar los alimentos, entre ellos la leche. Entonces, el valor adicional por el vaso de leche y las galletitas no es realmente algo que se vuelve imposible. Ahora, así que vamos a apuntar a eso. Yo lo que digo que de repente hay desajustes en los planes en ese sentido. Por ejemplo, el tema con los intendentes, después se zafó, digamos, ¿verdad? Pero si se hubiera manejado un poco mejor, ¿verdad? Teniendo en cuenta todas las... Pero todos se quieren sentir parte, esto es una condición humana ya sé, también. Y por eso entonces vos ya a esta altura me imagino que ya manejarás, ¿verdad? En el sentido de decir, bueno, ya voy a evitar este problema con los intendentes. Después, cuando se habló de que se fueron al otro extremo, de que van a recibir también todos los impuestos, pero parece que hace una reforma constitucional. Entonces ahí Horacio Cartes quiere la reelección, cuando Horacio Cartes inclusive hasta tuvo que sacar una aclaración de que él no está luego de acuerdo con que se haga la reforma ni siquiera para este caso, porque justamente... No, de hecho no es la reforma, o sea, esto no requiere, y es obviamente tema de abogados, no vamos a aburrirle a la audiencia, ¿verdad? Pero en este caso de un artículo, así como se cambió el artículo que establecía el voto de los paraguayos del exterior, esto es sujeto a una enmienda. Es solamente decir, queremos que los intendentes... hacer una enmienda para eso tampoco vale la pena, de verdad, Santi. Para vos, Mina, pero para el intendente que tiene que estar dando respuesta todos los días, porque se muere un vecino y te golpean la puerta, se cae un puente y te golpean la puerta, entonces esa pequeña plata es lo que le permite a ellos darle respuesta. Para hacer toda una enmienda constitucional, ya ves que armó otra lío la enmienda. Quieren la enmienda para la hay un libro muy famoso que dice Los enemigos de la innovación, que relata 600 años de historia de la humanidad, de todos los cambios que fueron resistidos de una manera tremenda. ¿Por qué los cambios son resistidos? Porque quienes van a perder un privilegio de alguna manera, que es siempre una minoría, son los que primero se resisten. Y la gran mayoría que se va a beneficiar, no sabe que se va a beneficiar, entonces no sale a manifestarse. Entonces esto ha ocurrido a lo largo de la historia y por supuesto tenemos que mejorar la comunicación, tenemos que también construir confianza, porque esto también es una cuestión de confianza. Sí. Que la gente confíe, que cuando yo le digo, vamos a hacer esto, vamos a cumplir. Yo reconozco que también hay un descrédito hacia las autoridades. Claro. Y no podemos nosotros enojarnos por eso. No, ¿cómo hacemos? Construimos confianza. Bueno, el tema de hambre cero, entonces, ¿vos crees que ya está concluido en el sentido de yo te garantizo que esto va a transformar la vida de más de 1 millón de niños. Esto va a transformar la vida de pequeños productores porque esto va a transferir recursos genuinos a localidades muy pero muy pobres donde se va a consumir tomate, cebolla, papa, locote, arroz, carne, productos que producimos nosotros en Paraguay. Entonces el ideal es que el plato de comida que se sirve en Canindeyú sea de productores que producen en Canindeyú, y lo mismo en Cazapá, en Caguazú y en cada uno de los departamentos del Paraguay. No hay una medida. Mira que Paraguay tiene ya 20 años de desarrollar estas redes de protección social con programas sociales, pero ningún programa social tuvo la magnitud, el tamaño que tiene esto. Sí, entonces, el 40% de la pobreza está concentrado en niños menores de 15 años. Y esta medida ataca al corazón
del problema. Entonces nosotros vamos a ver, así como vimos este año por estas medidas, una reducción importante. La pobreza en el área rural cayó 5 puntos porcentuales, total casi 3%. Esta medida nos va a ayudar a bajar rápidamente en los próximos años claro, la pobreza. Porque hay índices, vos que sos economista, yo no, ¿verdad? Obviamente, pero se toma la pobreza y con unos índices inclusive hasta calóricos, digamos. Sí, claro. Que, si come, ¿verdad? Una vez mismo. al día, entonces ya no es pobre extremo, sino que es pobre nomás, qué sé yo. Pero en realidad seguirán siendo pobres, ¿entiendes lo que seguirán, te digo? O sea, será una pobreza diferente, ¿verdad? Yo lo que digo, Mina, es que nosotros no podemos tolerar un país que produce alimentos para 100 millones de personas, que tengamos 2 millones de personas en nivel de pobreza o 500.000 que tienen la pobreza extrema. O sea, inaceptable. Entonces la pobreza no es una condición en el Paraguay. Pero ¿cuáles son los planes, aparte de este, que... Mina, obviamente esto no soluciona todos los problemas. Esto de alguna manera ayuda a complementar otros programas. Por supuesto, a los padres tenemos que ayudarle con titulación de tierra, entregarle título, asistencia crediticia, darle crédito a largo plazo, con mucha satisfacción después de perseguirle literalmente, hacerle bullying a la presidenta del Crédito Agrícola. El Crédito Agrícola por primera vez en la historia entregó un crédito para comprar un tractor, porque da crédito para comprar implementos, hacha, asada, y con eso no van a salir de la pobreza, con un tractor salen de la pobreza. Vamos a hablar luego de cuáles son estos otros planes que tiene el gobierno para estar mejor, ¿verdad? Hablamos luego de la pausa. Programas y planes icónicos, Hambre Cero, ¿verdad? Que con bastante dificultades estás, digamos, pedaleando para lograr, recién vamos a poder decir, cantar victoria, digamos, en el 2025, ¿verdad? Que es donde se va a consolidar el plan Hambre Cero, ¿verdad? ¿Cuál es otro programa así icónico tuyo? Que vos decís, bueno, yo siempre le pregunto al presidente, ¿cómo querés que te recuerden o salir? A ver, el presidente que dio de comer, el presidente que dio casa, el presidente que hizo rutas, el presidente que qué. A ver, ¿cuál es otro plan icónico? Bueno, vas a poder tener todo, vas a tener que dar respuesta a todo, obviamente. A ver, el objetivo principal es generar bienestar, y parece una generalidad, ¿verdad? Bueno, ¿cómo generamos bienestar? El bienestar se genera dándole seguridad a la ciudadanía. Y la seguridad es seguridad económica, más plata en el bolsillo, que le permita a las familias paraguayas, los que no pueden llegar a fin de mes, que puedan llegar a fin de mes, los que llegan a fin de mes, poder hacer inversiones, poder mejorar el gasto en educación para sus hijos, hacer inversiones para mejorar la calidad de vida. Y después también herramientas como la seguridad alimentaria, el programa Hambre Cero, o tener la seguridad de un techo propio. No hay nada más, digamos, noble que el poder darle una vivienda a la familia principalmente, ¿verdad? A mí me tocó, ¿verdad? Yo viví durante muchísimos años en casas alquiladas y era mi gran anhelo de finalmente poder construirme la casa, ¿verdad? Y eso lo pude hacer en un momento de mi vida trabajando, ¿verdad? Vivías ya en una buena casa, imagínate la gente que vive en casas de cartón. Entonces es nada más aspiracional que tener un techo propio. Así que ese es un objetivo también que tengo, ¿verdad? Y lo estamos trabajando, ¿verdad? Juan Carlos está haciendo un gran trabajo, Juan Carlos Baruja. Para mí es una persona que tiene el mayor dinamismo, conoce lo que hace, comunica muy bien, y bueno, estamos en el gran desafío de entregar vivienda absolutamente a todos los paraguayos que hoy están necesitando. Porque ahora está Baruja con un plan de 7.000 viviendas ya en proceso Está en de ejecución, lanzamos ¿verdad? desde el 15 de agosto. Estas 7.000 hay que explicar bien, porque hay dos planes, en realidad hay más de dos planes. Una es la vivienda subvencionada para la gente pobre, digamos, que con escasos recursos, que ustedes, el Estado le da casi gratis. Porque gratis, con subsidio del 100%. Subsidio del 100%, ¿verdad? Sí. Y después está Yeroba Porá, pero estas que se le da gratis, digamos. Hay 7.000 en ejecución. Sí. Y me había dicho Baruja, es más, y leí, que vos te comprometiste a otras 7.000 más desde mayo. Lanzar a partir de mayo otras 7.000, pero vamos a hacer todavía muchísimas más. Esto está generando un lindo problema en el sentido de que el precio de los ladrillos ha aumentado, no está habiendo suficiente ladrillo. Estuvimos hace unas pocas semanas en Tobatí y la verdad impresionante, la gente dice no damos abasto, estamos trabajando. Esto también genera empleo para los camioneros que siempre eran los que estaban... es que se calcula, Santi, si vos que sabés más que
que yo de esto. Dicen que por cada vivienda 5 puestos de trabajo Sí. aproximadamente, ¿verdad? No, el impacto que tiene la vivienda es Y tremendo. otros 5, digamos, alrededor de. O sea que si vos haces, yo le decía a Lea y a Valdovinos, si vos invertís estos 300 millones de dólares que vas a invertir en hambre cero, imagínate si invertís algo igual o la mitad, pero vamos a poner igual para equiparar nomás los Sí. dos programas, ¿verdad? Son 150.000 puestos de trabajo directo, Sí. más indirecto otros 150.000, Sí. 300.000 creas, más encima le das bienestar porque le entregas una casa, Sí. ¿verdad? Y das trabajo y a la vez seguridad. Eso, o sea, Mina, no sé, eso, Mina, suena muy atractivo, pero es una comparación muy peligrosa, ¿verdad? Porque con ese mismo argumento podríamos decir, y estamos invirtiendo 1.000 millones de dólares al año en educación, vamos a sacar eso y vamos a construir casas que generan empleo. Eso es pan para hoy, importa, es importante, pero va a ser hambre para mañana. Entonces tenemos que hacer las dos cosas. Sí, las dos cosas, Tenemos sí. que invertir en educación, en la alimentación escolar y tenemos que construir las viviendas y estamos en ese plan. Nosotros, obviamente, cada gobierno quiere ser el que más viviendas hace, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos más que hacer viviendas, nosotros queremos dejar un nuevo modelo que complemente, aparte de las casas 100% subsidiadas, también un modelo que permita que haya crédito para la vivienda, la primera vivienda. Han habido varios intentos, han habido algunos avances, pero ahora le estamos dando una nueva vuelta. Y esto es Serogaporá, ¿verdad? Trabajar con los desarrolladores. O sea, darle salida inmobiliarios. a esa clase media, baja, Claro, que trabajador, tiene un trabajo, que tiene, pero nunca alcanza para poder Claro. comprarse una casa. Que esa persona trabajadora pueda tener una casa. Entonces ahí vas a tener, a menor costo de subsidio, vas a tener la misma generación de empleo. Entonces estás multiplicando las herramientas que estás utilizando para generar beneficio económico. Pero claramente, Mina, mi deseo es poder dejar un mayor bienestar, principalmente en los sectores más vulnerables. La gran mayoría de nuestros planes, porque no podemos decir, a los grandes también hay que ayudarles en el sentido de que acceso al mercado, a los ganaderos que ya están vendiendo, peleamos para que no se cierre el mercado americano, estamos abriendo otros mercados, tenemos que seguir haciendo porque eso también genera un efecto derrame. Pero cuando se complementa con programas direccionados específicamente a aquellos sectores más vulnerables, eso acelera el proceso de mejora económica. Y el tema de salud, Santi, a ver, ¿cómo está? La gente se queja de falta de medicamentos, Sí. ¿verdad? ¿Cómo hacer, digamos, porque la plata no alcanza para todo, pero salud pues es algo también fundamental porque es de vida o muerte, digamos, tener salud, ¿verdad? Sí. Y esto, falta de medicamentos y el tema de IPS, o sea, son los dos lugares donde la gente obviamente acude cuando está enferma. ¿Qué hacer ante esa situación? La situación es real. Nosotros nos encontramos en el 15 de agosto del 2023 con una situación realmente muy, pero muy difícil. Proveedores con atrasos gigantes en salud, había más de 300 millones de dólares en atrasos, se habían cortado las cadenas de pago. Entonces nos abocamos a eso, nos sentamos con todos los proveedores y dijimos, señores, le vamos a pagar, pero queremos también que ustedes hagan su parte y disminuyan los costos de los medicamentos, porque al no pago ellos le cargaban la tasa de interés, que a su vez la tasa de interés estaba influenciada porque la tasa de interés del Banco Central también era alta, porque la inflación era alta. En la medida que nosotros empezamos a bajar la inflación, la tasa de interés también empezó a bajar, entonces el costo financiero se disminuyó. Entonces, todo esto son partes de diferentes medidas, no hay una bala de plata. Pero hoy estamos en una situación donde salud pública ha honrado gran parte, no podemos decir que es deuda cero, porque esto se va generando nuevamente, pero estamos en un plan de hacer muchos llamados para abastecer y de muchas inversiones. La construcción de un nuevo hospital nacional de Itauguá, la construcción de un hospital de referencia en Asunción, que la capital no tiene un hospital, la terminación de los hospitales de Coronel Oviedo y el Gran Hospital del Sur en Encarnación, la construcción del hospital en Santaní, la construcción del hospital en Curubatí y me está faltando uno más, ¿verdad? Entonces va a haber una inversión muy grande en infraestructura para la salud. Y ahora estamos trabajando en la situación del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? La cual yo conozco perfectamente. También ahí la situación fue muy, pero muy delicada. Creció muchísimo el personal, bastante desordenado. Se acumularon muchísimas deudas y bueno, estamos trabajando para poner en orden, pero hay que resolver un problema de fondo, que es la situación del Fondo de Salud, ¿verdad? Que es deficitario y tenemos que generar más ingresos, ¿verdad? Entonces, una forma es que ese componente del ingreso que paga el trabajador y el empleador
que va para financiar programas como el SNPP o CENEPA, que ese 2,5% más un componente de los gastos administrativos que están definidos en la ley como 0,5%, eso vaya para financiar el Fondo de Salud. Entonces, eso de alguna manera... ¿Cuándo sería eso? Y bueno, estamos trabajando con el Parlamento también eso. El senador Tony Barrios, que conoce muy bien, está también trabajando, los equipos técnicos, y creemos que se podría enviar en breve ese proyecto de ley. ¿Y hay posibilidad también de pagar parte de la deuda del Estado con IPS? Creo que alrededor de 500 millones el Estado de dólares, siempre, como para pagar algunas deudas el Estado y siempre, oxigenar esto. El Estado siempre va a ser el responsable solidario de eso. O sea, nunca se va a dejar de pagar las pensiones, ¿verdad? Eso es fundamental. Porque inclusive que lo hizo inclusive con los jubilados bancarios. Sí. Que vos decís, vamos, los jubilados bancarios. Y el Estado cuando tuvo problemas fue y puso la plata, ¿verdad? Entonces no hay ninguna duda de eso. La IPS tiene fortalezas en la parte de jubilación, tiene debilidades en la parte de salud. Entonces, por eso que no hay que mezclar los temas, ¿verdad? Claro, totalmente. Pero sí, estamos abocados y bueno, todo mi apoyo a Jorge, que está ahora al frente, trabajando con todos los directores y bueno, sabemos que es súper sensible este tema sobre salud, muchísimo los trabajadores. Hablando de la salud, ¿por qué lo cambiaron a Olmedo? Miguel Olmedo es un amigo, un compañero, fue candidato nuestro para gobernador del departamento de Cordillera. Cuando, y acá Mina, para hacer un poco de historia, vos te acordás que primero yo había designado al doctor González, Pipo González, ¿verdad? Y después, bueno, tuvimos ahí algunos temitas y bueno, hicimos el cambio y prácticamente uno de los últimos ministerios antes del 15 de agosto de renombrar fue salud y ahí yo le dije a María Teresa, tenés toda la libertad de conformar vos tu equipo, te estoy dando ya muy sobre la hora, pero necesitamos que asumas este desafío. Y ella me plantea a mí, quiero llevarle al doctor Olmedo como viceministro. Me encantó, porque realmente yo quería que él tenga un lugar de relevancia. Y bueno, empezaron a trabajar y con el correr de los meses empezaron a haber algunas diferencias. Y ella me dijo, quiero hacer un cambio acá, tengo otra persona con la que creo que vamos a poder trabajar. Y bueno, yo hablé con Miguel y dije, Miguel, vamos a hacer un cambio, pero yo quiero que sigamos trabajando, así que estoy seguro que vamos a encontrar. Él sigue siendo un gran amigo, pero finalmente yo tengo la responsabilidad de apoyarle a los ministros. Si una ministra me dice, mira, tengo que hacer un cambio... ¿Qué hizo tan mal el Olmedo? No, o sea, es simplemente coordinación, probablemente, no sé, habían algunas diferencias, que es normal, Mina. O sea, pasó también en el caso del IPS también, ¿verdad? Hice cambios también en Senasa, o sea, esto es normal, ¿verdad? Y a nivel de director, ni qué decir, o sea, a lo largo de estos 9 meses, designaciones que son por decreto, he hecho varias ya. Porque es normal, uno le da la oportunidad a una persona, pero después en el día a día tiene que convivir, esto es casi como un matrimonio, ¿no? Sí. Claro, pero viste que yo me imagino que hablando de matrimonio también, aparte de convivir, digamos, las ministras o los ministros con los vices y qué sé yo, armar su equipo, también ellos, los ministros, la ministra, tiene que saber que vos también tenés que convivir con un sector de la dirigencia y que también entonces está el tema, a no ser que sea un inepto, digamos, ¿verdad? Entonces, por más que la dirigencia pida, lo lamento dirigente, digamos, ¿verdad? Pero hay que manejar también eso, ¿verdad? Porque ahora hay un sector de la dirigencia que está disconforme con que se le haya sacado a Olmedo, no le conozco al que le sustituyó, digamos, ¿verdad? Pero también ese tipo de cosas hay que manejar, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Pero lo manejamos, Mina. Hay mucha tolerancia y, bueno, obviamente cuando después de ya varios intentos no hay forma de conciliar y, bueno, se hacen los cambios. Tampoco, te digo, es muy dramático y esto lo he hablado con Miguel y continuaremos trabajando juntos. Ahora, voy a otro punto que si no. MOPC. ¿Por qué dicen que hay tan pocas inversiones, tan pocas obras nuevas, digo, ¿verdad? Creo que hay 1 o 2 licitaciones nomás. Sé que tuvieron que pagar toda la deuda del gobierno anterior, ¿verdad? Pero no se puede, te pregunto, cruzar la calle y comer chicle a la vez, como te digo, ¿verdad? Totalmente. Honrar las deudas, que obviamente tuvo su costo y su proceso, pero que está como que muy parado. Y yo le decía a Fernández Baldovino y a Lea, lo importante es que se hagan obras, porque ahí es donde chorrea hacia abajo y la gente está mejor, digamos, porque ahora le pagaste a los empresarios, que muy bien, porque hay que honrar la deuda, ¿verdad?
pero están en sus cuentas personales, digamos, ¿verdad? Sin embargo... Mira, no necesariamente, te escuché porque dijiste eso el domingo pasado, ¿verdad? Y no necesariamente Mina, porque en realidad el problema cuando se corta la cadena de pago no es que el empresario nomás no recibió la plata. El empresario que no recibió la plata no le pagó a su proveedor y su proveedor y se sí, pero corta esa cadena. Yo estoy hablando de los obreros, ¿verdad? Yo estoy hablando de la mano de obra. Pero yo te eso pagaron, pagaron. Pero hay muchos, digamos, empresas pequeñas que estaban acogotadas, empresas que no tenían acceso al crédito bancario. Y esto movió la economía de una manera importante. Pero los empresarios normalmente pagan a sus obreros, digamos. Hay que decir que pagaron, se endeudaron ellos, pero honraron, digamos, el salario, que es donde chorrea que es un componente. Es un componente. Sí. Pero es el componente que a mí más me importa, ¿verdad? Porque te digo, el trabajo, para mí me obsesiona el trabajo. Entonces, si no hay obras en construcción, no hay trabajo. El 90% del empleo en el Paraguay se genera a través de las pequeñas y medianas empresas, pymes. Ahí se está el empleo, ¿cierto? El trabajador, digamos, el obrero de una obra, porque en realidad la obra pública, el asfalto, es cierto, genera algo, pero no es el componente más grande. No es como la vivienda que genera muchísimo empleo. O el empedrado, entonces, por ejemplo. En este caso, que eran empresas viales, acá sí había un corte en la cadena. ¿Pero por qué de todas maneras hay pocas obras? A ver, nosotros recibimos la oferta de la Ruta de la Soberanía, son $200 millones. Queremos en julio ya tener la licitación lista de lo que es la Ruta 1, que es bajo la figura de la alianza público-privada. Estamos lanzando varios proyectos con esta figura de la ley 5074 que habíamos utilizado en el gobierno de Horacio y después el gobierno de Mario decidió no utilizar, que es una herramienta de rápida salida, ¿verdad? Nosotros habíamos hecho la primera ruta con el financiamiento de 5074, donde el oferente viene con el financiamiento, no tenemos que nosotros preocuparnos. Entonces estamos lanzando Naranjal, Paso Yobay, Naranjal, también Oleari, una obra que estaba parada hace mucho tiempo también, que se había prometido, y una serie de obras que vamos a estar haciendo en varios departamentos del país, ¿verdad? Hay un diálogo fluido, tanto con la Capaco, con Cavialpa, y nosotros reconocemos que en este periodo de transición se ha privilegiado el pago de la deuda, pero no podemos decir que no están habiendo obras. Claro que están habiendo muchísimas obras, ¿verdad? Poco menos, y esto pero se va a sentir, ¿verdad? Pero la realidad, Mina, y esto lo hablamos en reiteradas oportunidades, el Estado, por cada dólar que invierte el Estado, el sector privado invierte 5. Quien mueve la economía es la obra privada, ¿verdad? Entonces el Estado puede invertir 700, 1.000 millones de dólares, pero el sector privado invierte 5.000 millones de dólares. Claro, pero yo te tengo que preguntar a vos lo que a vos te toca invertir, claro, porque con el sector privado hablo con el sector privado. No, pero el sector privado no va a invertir si no tiene confianza en la economía. Entonces lo que nosotros también estamos viendo es cómo podemos incentivarle tanto a la gran empresa como a la mediana y la pequeña que salga a invertir, que salga a contratar, porque eso es lo que va a generar realmente lo que va a mover la aguja de la economía. ¿Por qué lo de la superintendencia de jubilaciones que me parece crucial, digamos, que exista, porque nos damos cuenta cómo están las cajas, etcétera, aparte de hacer una reforma de la caja fiscal, ¿verdad? Toda la corrupción que hubo, porque no había superintendencia de jubilaciones? ¿Por qué hasta ahora no se conformó? Ahí estamos esperando. Uno de los requerimientos de los diferentes sectores es que hayan representación por parte de los diferentes gremios, y ellos están haciendo sus procesos de elecciones. Para mí, yo nombro las personas que ya de hecho están definidos en cargos, ¿verdad? Ministra del Trabajo, Ministro de Economía, pero ahí en el proceso de discusión y en ese proceso, como decir, el diálogo y escuchar, nosotros hemos acomodado, acordate, Mina, esta es una ley que tiene 30 años de espera. Desde el año 93 que el finado Carlucho Merzán presentó el primer proyecto en el gobierno de Juan Carlos Juan se ha venido discutiendo. A mí me tocó como ministro presentar en 2 oportunidades y no prosperó. Así que nosotros hicimos un proceso, dijimos que escriban ellos la ley. Necesitamos la ley, no nos vamos a estar preocupando. Entonces, uno de los elementos era la gobernanza, quiénes iban a estar en ese consejo. Entonces, ellos pidieron que haya diferentes representaciones y estamos esperando que ellos puedan hacer sus procesos de elección para la conformación. ¿Pero está por lo menos en proceso? Sí, está avanzando. ¿Cuándo vamos a tener la superintendencia toda conformada? Y mira, te voy a mentir, ¿verdad? Pero ojalá lo antes posible, pero debería ser lo más rápido posible. Claro, porque si no se votó sensacional la ley y todo, o no sensacional, pero llamarle el lunes a la ministra del Trabajo y que te dé ella el dato exacto. Bueno, Itaipú.
¿Cómo está Itaipú? O sea, ¿está absolutamente parado? No. No, está parado. O sea, Itaipú está funcionando regularmente. Nosotros estamos... no, ya sé que Itaipú funciona, lo que te digo yo, el tema de la tarifa. Estamos en un proceso de conversación con Brasil. Pero ¿verdad? continúa el proceso de conversación. Continúa. ¿Pero qué día se reúnen? No sé, ¿por qué no, a ver, esto... tienen diferentes formatos, ¿verdad? Ajá. Formatos presidenciales, formatos de cancilleres, formatos directores. Pero ¿con Lula hablaste alguna vez, otra vez o no? Sí. Aunque sea por teléfono, así, querido amigo, algo. Mantenemos un diálogo fluido, ¿verdad? El diálogo no se corta, pero esto es lo que hay que entender, Mina, que este no es un partido. No es un partido que si gana Paraguay pierde Brasil. Este es un partido donde jugamos los dos en el mismo equipo. La perinola, todos ganan, tendría que ser, ¿verdad? Entonces, pero... Si vos me preguntás, ¿y qué es diferente? Y diferente es que nosotros nos hemos mantenido en nuestra posición. Bueno, pero si bien se han mantenido, llega un momento que vos tenés que negociar, digamos. Bueno, claro. Yo me mantengo y nunca avanzamos, y estamos en ese proceso. ¿Vamos a conseguir todo lo que nosotros queremos? No, porque es una negociación, ¿verdad? Y si yo te tengo que decir... Y bueno, y no están muy tercos, digamos, en el sentido de... Y los dos estamos un poquito terquitos, ¿verdad? Pero yo estoy muy optimista. Yo creo que vamos a encontrar un terreno común muy pronto, y en esto te digo, o sea, los dos estamos de alguna manera cediendo. ¿Cuánto pide Brasil ahora, digamos? Porque obviamente bajó aún más todavía, 14, ¿cuánto? Y Brasil le gustaría que sea 9, 8. 9, 8. Claro. ¿En serio me decís? Y obvio, ellos dicen, nosotros queremos que sea el valor más bajo posible, porque ellos consumen nuestra energía. Claro. Y como nosotros no consumimos toda nuestra energía, nosotros decimos queremos vender más caro, ¿verdad? Claro. ¿Dónde está la desigualdad? Sí. ¿Dónde radica la desigualdad? Ajá. La desigualdad radica que está bien que Brasil consuma, pero Brasil tampoco no nos permite que nosotros le vendamos la energía. Y ese fue un compromiso que el presidente Lula había acordado en el año 2009 con Fernando Lugo, en un gran acuerdo donde aumentaron, ¿verdad? Él dijo, yo te voy a permitir que Paraguay le venda al Brasil, que Paraguay pueda entrar al mercado energético. Entonces ahí sí Paraguay dice, está bien, vendemos a $9, pero yo con mi parte voy y entro a vender al mercado energético a un precio diferente, ¿verdad? Claro. Entonces estamos en ese proceso, ellos entienden... No, y aparte tienen que entender, me imagino que obviamente le habrán dicho, que en un momento dado ni siquiera se respetó el tratado porque Brasil estaba en una situación y así nosotros, mismo. Los paraguayos, ¿verdad?, le hemos concedido, ¿verdad? Es así mismo. Y bueno, y aparte, el hecho de vender esa energía, digamos, más caro, ¿no es cierto que nosotros recibimos más plata, pero ellos también reciben? Totalmente. No es que toda esa plata es solo para nosotros. Y ellos te diría que proporcionalmente reciben más, ¿verdad? Porque ellos tienen menos costos. La plata se divide 50 y 50. Sí. Y como ellos tienen costos administrativos más bajos porque tienen menos personal que nosotros, ellos tienen más plata para hacer obras de inversión. Así que ellos se benefician. Y más o menos en un plazo, ya sé que es difícil, pero ¿en cuánto tiempo vos crees que se dan como para decir, bueno, saben que ya se acabó la negociación? No, yo creo que estamos muy cerca, Mina. Yo creo que estamos ¿Un mes? y yo creo que sí. Yo creo que en este mes de abril de 8 o 9 que piden ellos. Y nosotros vamos a 20 y pico. 22,60, que fue el precio que nosotros mantuvimos durante 13 años. Claro, pero las condiciones también cambiaron, porque la deuda no está, hay que decir. Y estamos en eso, ¿Hasta cuándo decís vos que es negociable? Más o menos. Y no sé ¿Estarías satisfecho con un 18, con un 19? Yo creo que es un precio razonable, 18. ¿Verdad? Yo creo que a mí me encantaría 22,60, ¿verdad? Claro, no, pero a mí me encantaría tener 40 kilos menos en 15 días, pero no voy a poder, digamos. Sí. Entonces, estamos alrededor de esos números. 18, 19. Más cercano a 20. No, más cercano a 18, pero no importa. De todas maneras, ojalá, ¿verdad? ¿Te molesta o no eso de que digan que te maneja Horacio Cartes, etcétera? No. Primero, si te molesta. Y en segundo, ¿cuál es la realidad, digamos? ¿Cómo es el manejo entre el partido, Horacio Cartes, que es el presidente, obviamente, y Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay? Una relación cordial, una relación de respeto, y yo tengo que decir, me siento tremendamente apoyado y acompañado por Horacio. Y la verdad que me da mucha pena donde la pelea política o la pelea de los medios no conoce límites, ¿verdad? Y tratan de alguna manera de generar conflicto donde no hay. Horacio siempre, no desde el 15 de agosto, porque la verdad que desde que tuve la oportunidad que me dio él como ministro de Hacienda,
siempre me ha dado un apoyo, un trato cordial, respetuoso, afectuoso. O sea, le tengo un enorme cariño y un agradecimiento enorme porque todo lo que hemos conseguido a lo largo de estos meses ha sido con el acompañamiento del partido que él preside. Aparte, mucha gente me dice, yo hablo mucho, cuando quiero algo, nota, inclusive las chicas me dicen, llamale a la mina porque a veces no nos atienden. Con Tony Barrio porque está cerca de él y es político. Y con Pedro Velar todo lo que sea jurídico, etcétera, etcétera, habrá sus casos. Y realmente me dice, aunque vos no creas, Mina, me dice, porque obviamente la gente dice, no, Horacio es el que pone, saca ministros. Es más, hay un ministro, que no, después en todo caso te voy a decir en privado porque es una cuestión, que le dijo, gracias Horacio por haberme dado una mano, no te voy a defraudar. Y le dijo, yo no te puse ahí, le dijo, ¿verdad? Yo no te puse ahí, ni pedí por vos y no te puse ahí. Que Horacio Cartes, aunque no crean, no puso ministros. No, y no pide, aparte no pide él, o sea... Pide más otra gente que Horacio. Así mismo, ¿verdad? ¿No? Totalmente. Además, le critican la dirigencia de por qué no pedís. pedís. Claro que no pide, ¿verdad? Y es el estilo de Horacio, ¿verdad? Te digo, me acuerdo cuando... en ese sentido no es rompebola que te pide. Me acuerdo cuando me nombra ministro de Economía, le dije, presidente, bueno, tengo que... ver qué hago con los viceministros. Me dijo, esa es tu responsabilidad. Yo te elijo a vos y vos tomás la decisión que vos quieras. Y así lo hizo con todo. ¿Vos sabés que no cree la gente? Y no cree porque también se construye una imagen, ¿verdad? Yo creo que aquellos que le intentan atacar a Horacio crearon finalmente una figura mitológica, ¿verdad? Y con una... digamos, un rol que sobrepasa totalmente hasta la imaginación, si bien ¿verdad? Él es una persona poderosa, totalmente, sin lugar a dudas, o sea, él es un líder, no claro, podemos no solamente negar. es poderosa en términos económicos, empresarial, etcétera, es poderoso, también tiene liderazgo, ¿verdad? Porque ganó varias elecciones, digamos, como senador, como presidente no hay del partido. antecedente en el Paraguay, vos conocés la historia fuerte. política del Paraguay, ¿verdad? Figura como Argaña, Oviedo, no tuvieron durante tanto tiempo, ¿verdad? El liderazgo como ha ejercido Horacio. Así que yo creo que en ese sentido él ya marcó una época dentro de la política paraguaya, muy a pesar de que mucha gente ha intentado desprestigiarlo, pero la realidad es que él ha construido esto con pero mucho aparte esfuerzo, de ser ¿verdad? una persona poderosa y a la vez el presidente del partido que te sostiene, que te llevó al poder, el tema es esto que vos decís, ¿cómo conciliar, digamos, verdad? Porque vos sos líder del Estado paraguayo, sos el presidente, ¿verdad? Del gobierno, y él es líder y poderoso en otro campo, pero que es político y que a la vez... Ahora, vas a tener, crees vos, la sabiduría de aguantar la presión de los medios, de mucha gente interesada en que eso se rompa, porque una vez que se rompa, te debilita a vos y le debilita a él, por cierto. En mí, o sea, yo no visualizo la posibilidad de un quiebre. ¿Y por qué hay gente que dice que hay que construir el peñismo, por ejemplo? No, porque obviamente hay gente en las configuraciones políticas, no todos encuentran su espacio, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pero esto que hay no satisface mis aspiraciones. Yo quiero algo más. Eso es una condición natural, ¿verdad? Y uno cree que de repente barajando de vuelta o generando un conflicto, eso va a generar espacio, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo en armar el peñismo? No. ¿Crees que es suficiente con que el partido te apoye? Yo creo que el único ismo que yo por lo menos quiero promover es el coloradismo, ¿verdad? Yo creo que todos esos ismos, y Horacio también lo repite mucho, lo que buscan es generar divisiones al interior del partido. Así que, y eso no le conviene ni al Paraguay, a nadie, ni a vos, ¿verdad? ni a Horacio. Totalmente, o sea, lo que nosotros hemos construido tanto, la victoria del 30 de abril, mayoría en ambas cámaras del Congreso, 15 de los 17 gobernadores colorados. Esto realmente es único y tenemos que preservarlo, tenemos que cuidarlo esto, ¿verdad? Ahora, y por supuesto que hay gente que quiere sacarnos del foco y nosotros tenemos que mantenernos. Y en eso con Horacio y yo valoro muchísimo porque él ha mostrado una amplitud y una generosidad enorme conmigo y me ha dado un apoyo tremendo. Ahora, justamente parte de cuidar esto, primero que efectivamente se te resbale cuando quieran cizañear sobre esto porque es importante esta unidad, digamos, ¿verdad? Pero también cuidar, porque como vos decís el tema del matrimonio, ¿verdad? Uno tiene que cuidar también con gestos, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre digo, ustedes tienen un comando que se reúne. Yo nomás digo, cuando van a tomar una decisión política importante, o vos con un plan, qué sé yo, hambre cero, ¿verdad? Que va a incluir a mucha gente del partido, intendentes, obviamente habría que discutir en el comando esta clase de cosas justamente, ¿verdad? Lo mismo, cuando le van a echar a Katia o
a devolverle los fueros a 3 senadores, ¿verdad? Y encima que vos estás ahí, o sea, tendrían que discutir y de ahí salir sobre todo las políticas así importantes, digo, obviamente, porque cada uno tiene su autonomía para un montón de cosas. Entiendo ¿verdad? el punto, porque si no, cuando este tema de Erico González y Galeano, perdón, y te joroba a vos y Rafael también. Filisola, y Celeste, o sea. Pero te joroba a vos también, ¿entendés? Políticamente. Sin embargo, yo creo que, y a ellos a lo mejor, el tema hambre cero con los intendentes, etcétera. Yo creo que de verdad, en el comando, ya que tienen un comando, tendrían que decidir ahí las cosas importantes, porque tengo entendido que este tema del el devolver el fuero, bueno, no sé ni cómo se dice la palabra, no se discutió, vos no formaste parte de la decisión. A ver, Mina, nosotros tomamos decisiones en el ámbito del Poder Ejecutivo todos los días. Como te decía hace un rato, por lo menos hay 10 decisiones trascendentales que yo tomo y son responsabilidad y competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Lo mismo le pasa al Poder Legislativo. Ellos toman decisiones constantemente desde qué incluir y nos están constantemente diciendo. Ahora, yo entiendo tu punto, pero esto es más un arte que una ciencia. No es decir, estos temas tienen que tratarse en tal lugar, estos otros temas. Que tanto los políticos ya tendrían que tener cierta sensibilidad. Pero yo lo que te pido es que miremos el vaso medio lleno en el sentido de que no hay antecedentes. Esto lo ha dicho en reiteradas oportunidades el senador Juan Carlos Galaverna, que no hay ningún antecedente en la historia del Paraguay que un comando que se conformó 2 años antes de las elecciones, 1 año y medio antes de las elecciones, se haya mantenido a lo largo. Por eso te digo, y eso es un espacio que, eso. claro, y eso es algo que tanto Horacio ha promovido, yo he promovido realmente un acuerdo, un entendimiento entre nosotros dos. Nos reunimos regularmente una vez al mes, discutimos muchísimos temas, desde la política en general hasta temas específicos. Pero después en el día a día hay muchas decisiones y yo no estoy para entrar a cuestionarle por qué no me preguntaron o por qué no. Pero hay cosas que sí. O sea, este tema de verdad es, te diría yo, muy sensible y muy hasta escabroso políticamente, de verdad. Pero es un tema muy legislativo, sí, Mina, ya sé, pero ya ves que igual te llega a vos también. Pero independientemente a eso, digamos, ¿verdad? Que si ustedes tienen un comando y que lo han podido preservar, cuando van a tocar cosas que van a tener consecuencias, entonces ahí por lo menos toquen esos temas también, ¿verdad? Ojalá puedan revisar este tema de lo de... No, y la justicia va a tener que definir. Esta es una cuestión entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿verdad? O sea, el Poder Legislativo tomó una decisión y el Poder Judicial va a tener que decir si es realmente correcta o no, ¿verdad? Que es incorrecta. ¿A vos te parece correcto o incorrecto? Mina, no es una competencia mía, o sea, no, es una decisión política que tomó un poder del Estado, que obviamente sobre una coyuntura donde legisladores, para algunos casos querían dar ese afuero, para otros casos. Claro. Entonces, pero te digo, yo, por ejemplo, ahora creo que, porque si bien es cierto, les entiendo, como le dije, creo que, no me acuerdo con cuál de los senadores de Honor Colorado hablé, y le dije, yo de verdad entiendo la indignación de ustedes, que cuando hay un cartista que se le pide el desafuero, ay, ¿por qué no ponen en consideración su fuero? ¿Por qué? Quiere decir que ustedes son delincuentes. Sin embargo, cuando se pone de un abdista, ¿verdad? Entonces ahí cierran fila sus por aliados. Ejemplo, Mina, cuando la oposición, ¿verdad?, con una parte del Partido Colorado, decidió no permitir que 2 autoridades electas y proclamadas no juren. Claro, el caso de Nicanor y Horacio en el 2018. Claro. Entonces, o sea, abuso, cuando hablan de abuso de poder y que está en juego la democracia, yo justamente eso le dije a los opositores con los que he hablado, digo yo, escúchame una cosa, acá abuso de poder y poner en juego la democracia lo han hecho de todos los colores, de extremo a extremo, ¿verdad? Porque cuando ustedes tenían también esa mayoría, votos, ¿verdad? Nada más y nada menos que hicieron que no jure, por ejemplo, vamos a poner a Horacio Cartes, que es o Nicanor Duarte Frutos, 2 veces electo. 2 veces, pero espera, Horacio Cartes, ¿verdad? Que es obviamente el cuco para ellos, ¿verdad? Ustedes no le hicieron jurar, siendo el senador votado popularmente, entonces no se respetó el voto popular. La Corte Suprema, que es la que dirime si algo es constitucional o no, le dio la posibilidad, o sea, también se cagaron, digamos, en la institución, y el Tribunal Superior de Justicia Electoral que lo proclamó. Y ustedes, con 23 o más votos que tenían coyunturalmente, decidieron, y eso no es antidemocrático. Sí. No es antidemocrático. O sea que entonces el muerto se asusta del degollado, ¿verdad? Lastimosamente así. Y eso efectivamente hay que cuidar, sinceramente. Pero bueno, en síntesis,
¿Una buena relación? Excelente relación y el enorme gratitud. El peñismo no hace falta porque tenés el apoyo del partido. Ni un ismo, el coloradismo es hacer grande el partido, que Horacio haga una gran gestión. A mí me tocó acompañar la última convención, estar ahí toda la mañana compartiendo después un almuerzo con todos los convencionales. Por supuesto que hay demandas que todavía no son satisfechas a la ciudadanía en general y por supuesto de la dirigencia del partido, ¿verdad? Y no hay nada que anhele más que la dirigencia del partido se sienta orgullosa de nuestro gobierno, que haya resultados tangibles, que haya mayor circulante en la calle, que haya mayor seguridad y que haya trabajo para todos, ¿verdad? Del 1 al 100, ¿verdad? De lo que vos tenés como expectativa que nos va a ir mejor. ¿Estamos en 10, en 20, en cuánto, digamos? Estamos en 10, por lo de 15, yo diría, 15, llegando. O sea que falta todavía mucho. Falta muchísimo, Mina, falta muchísimo. O sea, para lo que yo quiero hacer estos próximos años nos falta muchísimo, pero estamos tomando impulso. ¿Vos qué crees que cuándo se va a sentir esto, digamos? A ver, nunca, Mina, tenemos que ser honestos, ¿verdad? Si nosotros podemos disminuir drásticamente la pobreza, generar mayor empleo, igual vamos a tener una situación en donde va a haber una insatisfacción. No va a llegar, ¿verdad? Claro. Porque esa es la realidad. O sea, en Chile, un país que tiene estándares de desarrollo mucho más altos que nosotros, en octubre del 2018-19 hubo una revuelta gigantesca y la insatisfacción de jóvenes que no estaban satisfechos, y nos va a pasar a nosotros. Pero vamos a estar cubriendo necesidades que son tan básicas. Imagínate que en la Constitución del 92 se garantizaba el acceso a una vivienda digna y no lo cumplimos todavía. Claro, así es. Entonces creo que materias pendientes de la democracia, nosotros ¿verdad? necesitamos cubrir esas necesidades básicas y defender este modelo de democracia que es lo que finalmente va a permitir que podamos vivir en libertad. Ese es el gran objetivo. Esto que dijiste para mí es lo más importante. ¿En qué sentido? Que cuál es realmente la tarea pendiente de la democracia. No es a ver si sacarla a fulano, mengano, etcétera, que son desprolijidades realmente terribles, pero lo que pone en juego la democracia es la no satisfacción de las demandas sociales tan postergadas. Así ¿verdad? mismo. A medida que vos vayas dando salida a eso, y se mira, garantiza la democracia. yo estoy convencido, Porque ¿verdad? libertades hay. Yo estoy convencido de que los paraguayos sabemos valorar cuando alguien hace un esfuerzo, sabemos valorar el esfuerzo. Yo no aspiro a ser un presidente popular, porque para eso tendría que ser populista, ¿verdad? Y no aspiro a eso, pero sí ser un presidente que pueda generar condiciones para que el Paraguay pueda progresar decididamente, y el tiempo será ese juez inexorable que el día de mañana la historia va a saber encontrar cuál es mi lugar dentro de esa historia del Paraguay. Bueno, se nos fue el tiempo, como siempre, quedan muchísimas cosas pendientes con el presidente, pero como sé que va a ser una gira ahí de medios, así que van a tener oportunidad de seguir preguntando. Le dejo algunas preguntitas para los colegas. Si vos tuvieras que decirle a la gente, bueno, téngame paciencia, vamos a estar mejor, ¿es para cuándo vamos a estar mejor? Lo antes posible, Mina. Yo, más que tenerme paciencia, yo no quiero que tengan paciencia. Yo quiero construir y ganarme confianza. Paso a paso, día a día, en cada una de las acciones, ir construyendo confianza. Y esa confianza me va a permitir también poder generar las condiciones, porque esa es la realidad, ¿verdad? Si el pueblo no confía en sus gobernantes y hay un descreimiento, es muy difícil progresar. Entonces son muchas veces pequeños actos de coraje en el campo de la seguridad, en el campo social, en la construcción de viviendas, pero todos los días ir progresando un poquitito. O sea, acá el objetivo es, bajo ninguna circunstancia retroceder, bajo ninguna circunstancia detenernos, siempre ir avanzando hacia adelante. En estos 8 o 9 meses que se van a cumplir, si vos tuvieras que hacer así como una escala de ministros, digamos, ¿tenés una escala de ministros con los cuales estás más o menos satisfecho? No. ¿Estás satisfecho con todos? Le estoy evaluando a todos constantemente. Ninguno tiene que estar preocupado que se le vaya a destituir mañana, pero ninguno tiene que relajarse ni quedarse a dormir la siesta, porque no hay tiempo. Hice 3 grandes grupos de trabajo
el equipo económico, el gabinete social y el CODENA, el Consejo de Defensa Nacional, y estoy constantemente trabajando con ellos. Y el mensaje es claro, no hay espacio ni lugar para las individualidades. Acá somos un equipo, sí, y el trabajo de uno depende en el otro. Así que creo que está llegando el mensaje, creo que están entendiendo. Instituciones ¿No que va a haber históricamente cambios de ministros? pueden haber. Ahora, no digo a corto no plazo. tengo ningún plan, no hay tengo plan. ningún plan, pero sí decirte, Mina, que yo soy una persona que les doy mucho apoyo a los ministros, les empodero, pero también soy exigente con ellos, y eso me puede llevar el día de mañana, en el corto tiempo o en el mediano tiempo, tener que hacer ajustes, ¿verdad? Y de repente hay un jugador que está en una posición y capaz que no es la posición ideal, le tengo aprecio, le tengo cariño, pero le digo así, mira, tengo que ponerte en otro lugar, ¿verdad? Pero no tenemos que tampoco dramatizar por eso, ¿verdad? O sea, eso es normal en todo gobierno, y la verdad, volviendo al punto, yo no quiero pedirle a la gente paciencia, yo no tengo paciencia. Comprensión en todo caso. Sí, o sea, entender que el camino del progreso no conoce atajos y es un camino constante y sonante. Tenemos que ir martillando, ¿verdad? Y esa gota que gotea constantemente finalmente va a romper la piedra. Que así sea. Muchísimas gracias, Santi. Muchas gracias, Mina. Realmente disfruto mucho y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto, y un saludo muy grande para toda tu audiencia. Bueno, yo también saludo a todos y a todas que nos acompañan siempre. Les espero de lunes a viernes de 16 a 18 horas por la 1080 Radio Monumental, y obviamente todos los domingos acá por la tele. Que tengan una muy buena noche. Chao, chao.